Hola a todos. En la sesión de hoy nos vamos a meter de lleno en la cirugía del tracto digestivo superior. Y para ello vamos a centrarnos en tres estructuras que son, fundamentales: el esófago, el estómago y el píloro. Veremos su anatomía quirúrgica, que es clave, los signos clínicos que no se nos pueden pasar por alto y, por supuesto, las técnicas que de verdad marcan la diferencia en el quirófano. Si lo pensamos, el esófago parece casi un simple tubo, ¿verdad? Su única misión es llevar la comida de un sitio a otro. Pero, y esto es muy importante, esa simplicidad es una trampa. Desde el punto de vista quirúrgico, os aseguro que es uno de los mayores dolores de cabeza a los que nos podemos enfrentar. ¿Y por qué es tan complicado? Pues la razón no tiene nada que ver con su función, que como hemos dicho es muy simple. El problema viene de dos sitios. Por un lado, su localización anatómica. Está rodeado de estructuras vitales. Y por otro, y esto es crucial, su capacidad de cicatrización es malísima. Estos dos puntos juntos lo convierten en un órgano, digámoslo así, muy poco agradecido para nosotros, los cirujanos. Vamos a profundizar un poco más en esto. Para entender por qué es tan complejo, lo primero es conocer su anatomía quirúrgica al detalle. Así que, vamos a ello. Empecemos por la porción cervical. Aquí ya tenemos el primer detalle importante. El esófago no va por el centro, no, se desvía hacia la izquierda. Y claro, aquí es donde empieza el lío. Justo pegadito a él, ¿qué tenemos? Pues la arteria carótida, el nervio vago y el nervio laríngeo recurrente. Imaginaos, un movimiento en falso, un pequeño error en la disección y te puedes encontrar con una hemorragia masiva o con secuelas para toda la vida, como una parálisis laríngea. Vale, y si pensábamos que en el cuello era complicado, al entrar en el tórax la cosa no mejora, para nada. Aquí el esófago se cruza con el callado aórtico y se queda literalmente encajonado entre los pulmones, la pleura y los grandes vasos. El espacio que tenemos para trabajar es mínimo y el riesgo de liarla y dañar algo de lo que hay alrededor es altísimo. Y aquí llegamos a un punto crítico. Una dehiscencia de sutura, una fuga en el esófago torácico no es una complicación más, es una catástrofe. El contenido del esófago cae directamente a la cavidad torácica y eso provoca una mediastinitis y un piotórax casi de forma inmediata. Estamos hablando de una urgencia vital con un pronóstico malísimo. Bien, ya hemos visto la localización. Ahora vamos a la segunda clave. ¿Por qué cicatriza tan mal? Esto es pregunta de examen, fijaos. Si miramos las capas de la pared del esófago, vemos lo típico de un órgano tubular: mucosa, submucosa, muscular. Pero falta la capa más importante para nosotros. Y es esta: el esófago no tiene serosa. Y esto lo cambia todo. La serosa es la que da la fuerza, el soporte estructural a nuestras suturas y además aporta gran parte de la vascularización que se necesita para que todo cicatrice bien. Sin serosa, nuestras suturas aguantan muchísima más tensión y el riesgo de que todo se abra, de que haya una fuga, se dispara. Por esto, y que se os quede grabado, es el órgano más desagradecido de todo el digestivo. Muy bien. Ahora que tenemos clara esta anatomía tan particular, vamos a ver cómo se traduce esto en la clínica. ¿Qué nos va a contar un paciente con un problema esofágico y cómo podemos diagnosticarlo? Lo primerísimo, y esto es fundamental en la anamnesis, es saber diferenciar entre regurgitación y vómito, porque no son lo mismo y nos llevan a sitios completamente diferentes. A ver, la regurgitación es un proceso pasivo, es comida que vuelve del esófago sin más, sin arcada, sin esfuerzo. En cambio, el vómito es un proceso activo, hay contracciones abdominales, está coordinado por el cerebro y lo que sale es contenido del estómago, ya digerido. El ejemplo clínico, para que lo entienda hasta el propietario, es muy visual. Si el perro se come un trozo de salchicha y al rato lo echa, tal cual, entero, con su forma de salchicha, eso es regurgitación. Es la prueba de que ese alimento ni siquiera ha llegado a pisar el estómago. Y mucho ojo, no podemos subestimar una regurgitación crónica. Su complicación más grave, la más temida, es la neumonía por aspiración. Parte de esa comida se va a las vías respiratorias y eso genera una infección pulmonar gravísima que en muchísimos casos acaba matando al paciente. De hecho, es una de las principales causas de muerte en animales con megaesófago. Bueno, dejamos atrás el infierno del esófago y pasamos al estómago. Y aquí, de verdad, el panorama para el cirujano cambia por completo. El estómago es un órgano mucho más noble, mucho más agradecido. Y la pregunta es, ¿por qué cicatriza tan bien? Pues básicamente por tres motivos. Primero, tiene una irrigación sanguínea espectacular, con anastomosis por todos lados. Segundo, y aquí está la gran diferencia con el esófago, sí tiene capa serosa, lo que le da un soporte genial a las suturas. Y tercero, tiene alumento, que es como el superhéroe del abdomen. Actúa como un parche biológico, es capaz de ir y sellar pequeños defectos y controlar infecciones. En la clínica del estómago hay un signo que es casi patognomónico y que tenemos que tener siempre en la cabeza: el vómito en proyectil. Cuando un paciente vomita con muchísima fuerza a distancia,
tenemos que sospechar de forma inmediata de una obstrucción en el píloro. La mecánica es simple, el estómago se llena, la presión sube y como no puede vaciar hacia adelante, hacia el duodeno, pues ¡pum!, el contenido sale disparado hacia atrás. Vamos a repasar los pasos clave de una gastrotomía, por ejemplo, para sacar un cuerpo extraño. Hay cosas que no son negociables. Primero, el abordaje. Luego, importantísimo, aislar bien el estómago con compresas para no contaminar el abdomen. Usamos puntos de anclaje para sujetarlo sin hacerle daño. Hacemos una incisión limpia y, lo más importante, el cierre. Un cierre seguro en 2 planos. El principio para cerrar órganos huecos que contienen líquido, como el estómago o la vejiga, es siempre el mismo. Cerramos en 2 planos y ambos planos tienen que ser invertidos. ¿Y por qué? Pues la razón es muy sencilla y muy lógica. Queremos que no se salga nada. Al invertir los bordes de la herida, conseguimos que la serosa de un lado toque la serosa del otro. Y ese contacto serosa con serosa crea un sellado biológico perfecto, que minimiza al máximo el riesgo de que el contenido gástrico se fuga al abdomen. Y con esto llegamos a la puerta de salida del estómago, el píloro. La cirugía aquí casi siempre tiene un objetivo muy claro: corregir una obstrucción para que el estómago pueda vaciarse como debe. La técnica más habitual para esto, para ensanchar un píloro que está demasiado cerrado, es la piloroplastia de Heinecke-Mikulicz. El primer paso es simple. Hacemos un corte longitudinal a lo largo que atraviese todas las capas del píloro. Y ahora viene la magia de la técnica, el paso que parece que no tiene sentido. En vez de coser el corte tal y como lo hemos hecho, lo que hacemos es coger los puntos centrales de cada labio de la herida y los juntamos. Es decir, cambiamos el eje del cierre. Cortamos a lo largo y cerramos a lo ancho, de forma transversal. Este simple gesto, este cambio de eje, consigue ensanchar el diámetro del píloro de una forma súper eficaz. Es una técnica muy elegante, la verdad, porque soluciona la obstrucción sin tener que quitar ni un trozo de tejido. Y ya para ir terminando, algo que nunca se nos puede olvidar: la cirugía no se acaba cuando damos el último punto. El manejo posoperatorio es tan o más importante que la propia técnica, sobre todo en estos pacientes. Tenemos que estar muy atentos a las banderas rojas. Fiebre, dolor abdominal, que le cueste respirar, son signos de alarma. Pero hay uno que es crítico. Un paciente que ha ido perfectamente las primeras 24 o 48 horas y de repente, al tercer día, ¡zas!, empieza a vomitar otra vez. En ese preciso momento, lo primero que tenemos que pensar es en una dehiscencia de la sutura. Y eso es una urgencia que requiere volver a entrar a quirófano. Y para acabar, un apunte de farmacología, que es fundamental. Hay que saber qué fármacos tenemos que evitar. Ojo con los opiáceos potentes, sobre todo con la morfina, porque pueden retrasar el vaciado gástrico y encima inducir el vómito, justo lo que no queremos. Y también mucho cuidado con los SAINES, por el riesgo que tienen de provocar úlceras gástricas. Desde luego es lo último que le falta a un estómago que acabamos de operar.